Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Es un gozo, es una alegría tremenda nuevamente estar frente a ustedes. Gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia. Como les digo, es grato para mí estar frente a ustedes, dispuesto a ver lo que tiene el Señor para nosotros esta mañana. Así que, queridos hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo. Llegamos al epílogo del libro de Efesios. Realmente cuando estuve preparando este sermón se me vinieron muchas cosas a la mente en cuanto a las despedidas. Las despedidas siempre son tediosas, siempre son cargosas, con sentimientos encontrados, y realmente cuando vamos a ver el pasaje que vamos a estudiar, vamos a darnos cuenta del significado, del peso de la despedida de un apóstol que realmente ha entregado su vida al servicio del Señor mediante la predicación del Evangelio. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: bendición y paz en Cristo. Bendición y paz en Cristo. Vamos a abarcar Efesios capítulo 6, versículo 21. Voy a pedir que abra su Biblia en ese pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24. Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24 dice de la siguiente manera: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, agradecerte, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Señor, gracias porque has permitido nuevamente que estemos aquí como congregación tuya. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra. Te pido, Señor, que nos hables mediante ella. Confronta, Señor, nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra sea recibida por nosotros como una espada, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pido, Señor, que nos des el entendimiento necesario. Desecha toda distracción. Desecha, Señor, toda arrogancia, toda altivez, y danos la humildad necesaria para recibir todo el consejo tuyo. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Sigue bendiciendo a tu iglesia. Bendice a los hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que me uses como un instrumento, Señor. Gracias, Padre amado. Oro así en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba sumida en la destrucción y también obviamente en la desesperanza, un grupo de prisioneros aliados en un campo de concentración nazi recibió una noticia muy inesperada. Uno de los cautivos, un médico militar,
que había logrado mantener oculto un pequeño transmisor de radio, escuchó, mediante ella, un mensaje que cambiaría absolutamente todo. Y este mensaje que ha recibido el médico militar ha sido lo siguiente, mediante la radio. Él escuchó decir a alguien: la paz está cerca, resistid un poco más. Ese fue el mensaje que recibió este médico militar. Ahora, estas palabras arriesgadas, que han sido transmitidas en secreto de celda en celda, infundieron un nuevo valor en aquellos hombres que habían perdido todo tipo de esperanza. Aunque la realidad física de estos hombres no había cambiado, seguían tras los alambrados, seguían hambrientos, seguían enfermos, pero algo profundo ocurrió en sus corazones. Es que había una certeza de que la liberación venía ya no distanciada, sino la liberación ya era muy cercana, y eso obviamente les dio fuerza para soportar lo insoportable. Esta historia nos recuerda poderosamente el papel de Tíquico, un mensajero fiel que llevó la palabra o las palabras finales de Pablo a los creyentes en Éfeso. Ahora, imagínense la escena, queridos hermanos. La iglesia primitiva enfrentaba persecuciones terribles. No solamente eso, sino que las divisiones internas eran cada vez más grandes. Había una marcada división dentro de la congregación misma. Y obviamente, sin mencionar la constante amenaza del imperio romano en aquel entonces. Ahora, en medio de esta batalla espiritual, las palabras de Pablo no eran solamente un saludo protocolar. No lo eran. Era más bien un mensaje vital, transmitido en ese entonces por un correo de confianza, el cual era Tíquico. Tíquico no solamente llevaba noticias personales de Pablo, sino era el portador de una verdad transformadora. Y esta verdad es la siguiente: la paz, el amor y la gracia de Cristo eran realidades más poderosas que cualquier circunstancia adversa. El gran teólogo suizo Karl Barth, reflexionando sobre este pasaje, escribió lo siguiente: la bendición apostólica no es una fórmula religiosa, sino es el despliegue último de la armadura espiritual. Barth dice: cuando todo parece perdido, cuando el cansancio y la duda asedian al creyente, estas palabras, paz, amor, fe, gracia, son refuerzos divinos que llegan en el momento preciso. Fin de la cita. Esto es una verdad muy profunda. En un mundo que sigue estando espiritualmente sitiado por el mal, por la desesperación, sumido en el pecado, por la confusión, estas palabras finales de Pablo resuenan para nosotros hoy en día, siglos después, con una urgencia muy sublime. Hoy, precisamente, muchos viven como aquellos prisioneros de guerra, rodeados de alambrados invisibles de angustia, rodeados de alambrados invisibles de desesperación, rodeados de alambrados invisibles de pecado, de desesperanza. Quizás uno de nosotros hoy en día, en este mismo momento, se está sintiendo así.
con una desesperanza tremenda. Pero Cristo nos ha enviado un mensaje por medio de sus siervos fieles, un mensaje que atraviesa las barreras del tiempo y también las circunstancias. Su mensaje de paz es real, queridos hermanos. Su amor sigue siendo inquebrantable. Y su gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Eso es tan real como el aire que respiramos ahora mismo. Lo que Cristo ofrece y nos sigue ofreciendo es tan real como el aire que respiramos ahora mismo. La pregunta crucial aquí, queridos hermanos, es: ¿estamos escuchándolo? ¿O hemos permitido que el ruido del mundo ahogue esta verdad transformadora? ¿Seremos como Tíquico, dispuestos a llevar este mensaje de vida a otros, incluso cuando nos cueste? Porque ese es el problema de hoy en día. Ese es el problema de hoy en día. Nadie quiere despegarse de su comodidad. Estamos tranquilos en nuestra zona de confort y nadie quiere abandonar ese lugar porque se siente cómodo. Se siente cómodo. ¿Estamos dispuestos a llevar este mensaje de vida a otros? ¿O vamos a conformarnos con guardarlo para nosotros mismos? El amor incorruptible que Pablo menciona no es un sentimiento pasajero. Es una decisión inquebrantable de aferrarse a Cristo, pase lo que pase. Pase lo que pase. Independientemente, a la situación que estamos atravesando, ya sea personalmente, ya sea familiarmente, ya sea como nación. Independientemente a lo que estemos pasando, la única solución para este mundo caído, corrompido, sigue siendo Cristo Jesús. Sigue siéndolo y lo va a seguir siendo. La única esperanza es Cristo Jesús. Por eso es imperiosa la necesidad de aferrarnos a Él, cueste lo que cueste, a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Vivimos en un mundo donde todo es temporal, donde todo es cambiante. La pregunta que les quiero hacer, queridos hermanos, es la siguiente: ¿dónde está anclado tu corazón? ¿Dónde lo está? ¿Está arraigado en Cristo Jesús? ¿O enfrente a Cristo Jesús tiene las circunstancias, su vida, lo que está atravesando? Lo que está atravesando, queridos hermanos, que no lo nuble de Cristo Jesús. Que no lo nuble. ¿Dónde está anclado su corazón? Ahora, las preguntas que acabo de mencionar no son preguntas retóricas. Es un desafío urgente para cada uno de nosotros hoy. Teniendo en cuenta esto, queridos hermanos, quisiera desarrollar 3 puntos con ustedes esta mañana. El primero, la importancia de los mensajeros fieles. La importancia de los mensajeros fieles, primer punto. La importancia de los mensajeros fieles. Vamos a abarcar los versículos 21 y 22 para desarrollar este punto. Voy a volver a leerlo. Dice Efesios 6, 21 y 22: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La importancia de los mensajeros fieles. En el corazón de estas palabras
late de una verdad muy profunda. Esta verdad es la siguiente: el Evangelio avanza a través de personas ordinarias, dispuestas a ser canales de la gracia de Dios. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos que Dios siempre ha usado lo vil, lo que todo el mundo menosprecia, lo desechable. ¿Para qué? ¿O por qué? No hay ninguna capacidad humana cuando Dios nos usa. Dios nos escoge no por nuestras capacidades, no por nuestras elocuencias, no. Dios siempre ha usado lo vil, lo que todo el mundo desecha, precisamente para que Él se gloríe, precisamente para que Él se lleve toda la gloria. Pablo, encarcelado y limitado físicamente, no podía obviamente estar presente con los efesios, pero en su lugar envió a Tíquico, descrito por Pablo como hermano, amado y fiel servidor en el Señor. Hermano amado y fiel servidor en el Señor. Eso dice en el versículo 21 al final. Ahora, Tíquico no era un teólogo prominente de su época, tampoco era un líder carismático, elocuente, sino más bien era un creyente común, cuyo valor radicaba en su fidelidad y por sobre todo disposición para llevar el mensaje. Porque son dos condimentos que el Señor observa a la hora de usarnos. ¿Cuáles son? Fidelidad y disposición. Ahora, la exégesis del texto revela que Pablo no solamente quería informar a los efesios sobre su situación, sino más bien quería consolarlos, según el versículo 22. La palabra interesante de consolar aquí implica más que un alivio emocional. Es un llamado a fortalecerse en medio de la lucha. Es un llamado a permanecer firme. Y obviamente esto recordando que el Evangelio sigue avanzando aun cuando sus siervos enfrentan cadenas. El Evangelio no está preso. En ese entonces no lo estaba. Sí, el apóstol estaba preso, pero la palabra no estaba presa. Y Dios siempre tiene un remanente que usar. Siempre tiene un remanente que usar. Siempre. Ese pequeño remanente, Dios, queridos hermanos, no necesita grandes grupos de personas para llevar a cabo su propósito. No necesita. Necesita, si Él quiere, una sola persona fiel y dispuesta para hacer grandes cosas. Ahora, teológicamente, esto apunta a Cristo como el mensajero perfecto del Padre. Así como Tíquico llevó las palabras de Pablo, Jesús vino a revelar el corazón del Padre. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, haciendo una comparación o haciendo un paralelismo, vemos mucha similitud entre Tíquico y Cristo, porque Cristo viene a ser el mensajero perfecto del Padre. Así como Tíquico llevó las palabras de Pablo, Jesús vino a revelar al Padre. Pero al mismo tiempo que hay un paralelismo entre Tíquico y Cristo, también hay una diferencia radical, muy radical. Cristo no solo transmitió el mensaje, sino Él mismo ha sido el mensaje. Él mismo. Cristo no vino a decir: yo les traigo un mensaje de parte del Padre. No, yo soy el mensaje. Cristo ha afirmado varias veces. En
un mundo roto por el pecado, Dios no envió un ángel, no envió una carta, sino envió a su Hijo, a su unigénito. Muy diferente de hoy en día. Si queremos enviar un mensaje, ¿cómo lo hacemos? WhatsApp, email, ¿no? Correo electrónico, Messenger, ¿no? En ese entonces había una predisposición tremenda de un siervo común y corriente llamado Tíquico. Ahora, vemos aquí también la fidelidad de Tíquico, que refleja, obviamente, en una escala menor, la fidelidad de Jesús. Jesús fue quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos, según Marcos 10:45. Ahora, esta verdad teológica nos confronta con una pregunta: ¿cómo respondemos al mensajero que dio todo por nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo respondemos al mensajero que dio todo por nosotros? Y me refiero a este mensajero, Cristo Jesús. Hoy la iglesia no puede darse el lujo de subestimar el papel de los Tíquicos modernos. No puede. En una era de influencers digitales, de TikTokers y demás cuestiones, Dios sigue usando gente común que se mantiene fiel en lo oculto. Dios sigue usando personas, como lo usó a Pablo en su tiempo, como lo usó a Tíquico en su tiempo. Hoy en día Dios sigue usando personas comunes y corrientes. Dios sigue usando gente común. Ahora, nosotros como congregación podemos analizar quiénes son esos hermanos que, sin buscar reconocimiento, hacen lo que hizo Tíquico, sirven en la sombra o sostienen a otros con palabras de ánimo. Es que muchas veces en las iglesias locales se piensa que el trabajo solamente es venir a predicar, preparar un sermón, hablar de la palabra, y solamente es ese el trabajo. No lo es. En la semana hay mucho que hacer. Se visita, se ora, se anima, se exhorta, se aconseja. Hay mucho trabajo invisible que no se ve generalmente. Entonces, ¿somos lo suficientemente sabios para reconocer a aquellos hermanos que están sirviendo en la sombra, en la oscuridad? Queridos hermanos, ellos son los mensajeros que mantienen viva la esperanza de la iglesia. Pero al mismo tiempo aquí hay una advertencia muy solemne. Si minimizamos la labor de estos hermanos, o peor aún, si nosotros mismos nos negamos a ser instrumentos de consuelo, estamos obstruyendo de alguna u otra forma el flujo de la gracia de Dios. Pablo no escribió estas palabras para que la admiráramos solamente. Pablo escribió estas palabras no solamente para que la admiráramos, la escribió para que la encarnáramos. ¿Estamos dispuestos a ser Tíquicos en esta generación que se opone al Evangelio, que se opone a Dios, que se opone a la verdad bíblica? ¿O vamos a seguir siendo alimentados de brazos cruzados sin involucrarnos en la obra? Para esto no se requieren dones espectaculares, se requiere un corazón disponible, se
Se requieren pies dispuestos a llevar la luz de Cristo a donde las tinieblas acechan. La pregunta, queridos hermanos, no es si el mensaje es poderoso. La pregunta es si somos realmente fieles para llevar este mensaje. Así que, número 1, la importancia de los mensajeros fieles. Segundo punto, la triple bendición apostólica. La triple bendición apostólica. Fíjese lo que dice el versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, en este versículo culminante, Pablo condensa la esencia misma del Evangelio en 3 dones divinos: paz, amor y fe. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí no son solamente deseos buenos, deseos piadosos, sino Pablo está hablando de realidades espirituales que fluyen de la obra redentora de Cristo. Por ejemplo, la palabra paz, en el contexto bíblico, no es solamente una ausencia de conflicto, sino más bien es la reconciliación total con Dios. Justificados, pues tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Entonces, es un saludo que restaura lo que el pecado quebró. Por su parte, el amor ágape, aquí mencionado, no es una emoción humana. Es el amor sacrificial de Dios derramado en nosotros. Y la fe a la que Pablo se refiere no es simple creencia intelectual. No es solamente decir yo creo. Es una fidelidad perseverante que se aferra a Cristo ante toda adversidad. Eso es fe. Fe no es decir solamente creo. Fe, es mantenerse firme a pesar de las adversidades. A pesar de las adversidades. La fe aquí no es la fe salvífica, ya hemos hablado de eso. Aquí es la fe por la cual el creyente vive, porque vivimos por fe. Ahora, esta triple declaración no es casual, no lo es, porque esto refleja la Trinidad en acción. El Padre que nos reconcilia, el Hijo nos ama hasta la cruz y el Espíritu Santo que sostiene nuestra fe. Ahora, esta bendición señala a Cristo, apunta a Cristo como el cumplimiento de toda promesa. Si usted lee los libros del Antiguo Testamento, los 39 del Antiguo Testamento, va a encontrar que cada libro apunta a Cristo Jesús. Apunta a Cristo Jesús. Los sacrificios, los rituales, todos esos símbolos que usted ve en el Antiguo Testamento apuntan directamente a Cristo. Incluyendo a esos animales, a esos corderos sin mancha, que habrían de morir para cubrir los pecados del pueblo. Entonces, en Cristo vemos el cumplimiento de toda promesa. Las personas del Antiguo Testamento miraban hacia el frente, esperando a alguien que habría de venir. Muy por el contrario a nosotros. Nosotros no miramos al frente, miramos atrás y decimos, ya vino, ya murió, ya resucitó. Pero muchas veces se nos olvida, volverá, vendrá de vuelta. Pero ya no como cordero, ya no como un humilde carpintero, ya no. Esto hace, aquí hay un paralelismo tremendo, porque Cristo es nuestra paz, según el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14. Él es el amor encarnado del Padre, según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Él es nuestra paz, Él es el amor encarnado y Él es el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. Cuando Pablo pronuncia estas palabras desde la prisión, no habla desde la abundancia material, sino está hablando desde la plenitud espiritual que solo Cristo da. Solamente Cristo Jesús es la persona que puede llenar el vacío de una persona. Solamente Cristo Jesús puede darle plenitud a una persona. No hay en este mundo algo que pueda llenar ese vacío que una persona tiene. No lo hay. No lo hay. Por eso es que vemos personas de Hollywood teniendo todo, poder, fama, dinero, riqueza, todo. Terminan quitándose la vida, no encontrando un sentido a su vida. ¿Por qué? Porque el único que puede dar sentido a su vida es Cristo Jesús. No hay más. No lo hay. No lo hay. Así podemos estar en la miseria, así podemos estar ante adversidades, ante pruebas. Aquel que está en Cristo Jesús va a tener gozo, porque es el pasajero. Aquel que está parado sobre la roca va a estar con gozo, porque está cimentado, está fundamentado sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Es significativo, queridos hermanos, que esta bendición llegue después de descubrir la armadura espiritual. La verdadera protección del creyente no son las circunstancias favorables, no es cuando todo está bien. La verdadera protección del creyente es la presencia transformadora de Cristo Jesús mediante paz, amor y fe. Queridos hermanos, muchas veces hoy somos tentados a buscar seguridad en recursos humanos. Somos tentados a buscar seguridad en emociones pasajeras. Somos tentados a buscar seguridad en lo que tengo, en lo que poseo, en los bienes que mi familia tiene. Pero querido hermano, querida hermana, eso es pasajero. Ninguna de esas cosas que usted posee le puede dar seguridad. Ninguno. Solamente Cristo Jesús le puede dar seguridad. Queridos hermanos, este pasaje nos lleva a oír de parte del Señor mediante Pablo: vuelvan a lo esencial. ¿De qué nos sirve tener programas impecables si falta la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿De qué nos sirve? ¿Qué valor tiene el activismo religioso sin el amor que se desgasta por las almas? ¿Qué permanece de una fe que no resiste los vientos de la cultura? Pablo nos recuerda, queridos hermanos, que lo que realmente necesita el mundo no es más innovación eclesiástica. No. Lo que le hace falta al mundo, lo que el mundo necesita, son creyentes saturados de Cristo, inundados de Cristo. Necesita el mundo ver personas que en sus propias vidas irradien la paz de Cristo en medio del caos. Es descabellado ver personas que son de Cristo, o por lo menos dicen ser de Cristo, tener debates acalorados por la política hoy en día. Hoy en día. No, yo soy de este, yo soy de... Hermanos, ojalá fuéramos así, o fuésemos así, por Cristo. Ojalá. El mundo no necesita más innovación eclesiológica o eclesiástica
o en sencillas palabras, innovación de iglesias. Necesita creyentes saturados de Cristo, cuyo amor se demuestre en un mundo que está fragmentado, que demuestren que una fe está siendo inquebrantable cuando todo se derrumba. Esta triple bendición, queridos hermanos, no es solamente para atesorarla, no es solamente para conocerla, es para vivirla. Estamos dispuestos a hacer respuestas vivas a esta oración apostólica, demostrando con hechos que Cristo sigue siendo suficiente ante cualquier crisis. Cristo sigue siendo suficiente, hermanos, ante cualquier adversidad, ante cualquier crisis. Y Cristo Jesús está por encima de cualquier gobierno que está y que el que quiere estar y el que va a venir. Cristo sigue gobernando este mundo y lo va a seguir haciendo hasta que Él lo diga. Él va a permanecer, su palabra va a permanecer, y todo lo que vemos, todo lo que vemos es pasajero, queridos hermanos. Por eso es imperiosa la necesidad de aferrarse a algo eterno, el cual es Cristo Jesús. Queridos hermanos, quiero que entiendan que la autenticidad de nuestro cristianismo se mide no por lo que decimos creer, sino más bien se mide por cuánto estas realidades, paz, amor, fe, gobiernan realmente en nuestros corazones y transforman a nuestro entorno. Mucha gente no nos va a creer por lo que decimos. La autenticidad de la vida de un creyente entregado a Cristo Jesús no se mide por lo que decimos. No. El mundo está hastiado de escucharnos. El mundo está hastiado de escucharnos decir una cosa en cuanto a la fe y no demostrarlo. Por eso es que mucha gente se decepciona. Por eso es que mucha gente se va. Porque decimos una cosa y vivimos otra. No hay una congruencia, hay una incongruencia. Amén, hermanos. Punto 3, último punto. Amén, ¿verdad? Último punto. La gracia que permanece. La gracia que permanece. Punto 3. El último versículo del libro de Efesios, versículo 24, dice lo siguiente: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Que así sea. Ahora, con una solemnidad que resuena a través de los siglos, Pablo concluye una carta, o concluye su carta, no con un simple saludo protocolar. Aquí hay una declaración teológica muy radical. Pablo dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible o inalterable. Son sinónimos. Ahora, el término gracia aquí no es una fórmula de despedida, es el eco del tema central de Efesios. La gracia es la palabra común en el libro de Efesios. La gracia es la iniciativa divina que rescata a muertos espirituales. Es lo que te dice Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros estando ¿cómo? ¿Enfermos? Muertos. Estando muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la gracia aquí, queridos hermanos, es muy importante. La gracia no solamente resucita muertos espirituales, sino más bien también los entrona a los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. El adjetivo que Pablo usa aquí, incorruptible, revela una cualidad divina. Un amor que no se desgasta, no se corrompe, ni traiciona, porque su fuente es el mismo Cristo resucitado. Pedro, en su primera carta, escribe a los expatriados dispersos, dice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, a los expatriados que están dispersos en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, en todos esos lugares están dispersados. Y Pedro les anima a ellos, les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os hizo renacer para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Entonces, tenemos una herencia que no se puede descomponer. No se puede llegar, como dicen aquí, a fregar. Exegéticamente este versículo establece un círculo. La gracia genera amor. El amor auténtico se nutre constantemente de la gracia. Ahora, queridos hermanos, no es casual que Pablo reserve esta declaración final para aquellos que aman a Cristo, porque sencillamente el amor genuino al Señor no nace del esfuerzo humano. Nace esto después de haber sido amados primeramente por Él. Porque amamos a Dios no porque nosotros amamos primero a Él, sino porque Él nos amó primero a nosotros, según 1 Juan 4, 19. Ahora, este versículo es un faro que ilumina la persona y obra de Cristo Jesús. Él es la gracia encarnada, el don indescriptible. Aquí vemos el amor de Dios mediante Cristo Jesús, que según Cantares 8:6 es fuerte como la muerte, que nunca decae. Cuando Pablo habla del amor incorruptible, está señalando al amor de Cristo que persistió hasta la cruz y más allá de la tumba. Queridos hermanos, ¿cómo nos atrevemos a llamarle Señor a Cristo si nuestro amor por Él es muchas veces condicional, es muchas veces fluctuante y depende muchas veces de nuestras circunstancias? La gracia de Dios no es un cheque en blanco para vivir como queremos. Es el poder que nos transforma en amadores radicales de Jesús. En un mundo donde todo se desmorona, la iglesia, cada uno de nosotros estamos llamados a demostrar una realidad. Estamos llamados a demostrar relaciones que no deben de fracturarse. Estamos llamados a demostrar, a tener esperanzas que no se apagan. Estamos llamados a tener fidelidad que no se negocia. Pero ¿cómo demostramos eso? Esto es solo posible si estamos arraigados en la gracia de aquel que nos amó primero. Hermanos, el desafío que tenemos enfrente es urgente. Dejemos de mendigar amor barato a los ídolos de este siglo y bebamos profundamente del amor incorruptible de Cristo. Que nuestra vida pruebe que Él vale más que todo, que su gracia basta, que ningún viento de doctrina o persecución puede corromper este amor forjado a fuego de la cruz. ¿Realmente amamos así a Cristo?
Si usted ha escuchado esta pregunta, ¿realmente amamos hacia Cristo? La respuesta no está en lo que vas a declarar. La respuesta está en lo que demuestras cuando seguirle cuesta todo. Tengo un poquito más de 5 minutos. Quisiera mencionar 3 aplicaciones sencillas. Número 1, vive como mensajero de la gracia. Así como Tíquico llevó consuelo a los efesios, nosotros estamos llamados a ser portadores de la esperanza. Portadores de la esperanza de Cristo en un mundo fragmentado. Esto significa llevar palabras que edifiquen. Esto necesariamente se requiere que se visite o que simplemente muchas veces escuchemos con paciencia a quien sufre. Pero no se trata de esto solamente de altruismo o de tener buenas intenciones. Cristo es el modelo perfecto del mensajero fiel. Él dejó su gloria para traernos las buenas nuevas de salvación. Cada acto, queridos hermanos, que realizamos debe brotar de su amor en nosotros, recordando que Él nos amó primero. Entonces, número 1, vive como mensajero de la gracia. Número 2, permanece en la paz, el amor y la fe. Permanece en la paz, el amor y la fe. Pablo mencionó esto no como un deseo solamente. Pablo mencionó aquí como una provisión divina de la que debemos apropiarnos. Y todo hijo de Dios tiene este derecho de apropiarse de estas cosas. Porque somos herederos de la gracia y coherederos en Cristo. Entonces, apropiémonos de esto. Practiquemos la paz reconciliándonos con otros. Mediante la paz mediante Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, nosotros de igual manera tenemos que reconciliarnos con todos. Con todos. Tenemos que demostrar amor sirviendo sin esperar retribución. Y hay que fortalecer nuestra fe mediante la palabra y la oración. El fundamento de todo esto es Cristo mismo, hermanos. Él es nuestra paz, Él es el máximo ejemplo de amor y Él es el autor de nuestra fe. Sin Él, sin Cristo, estos dones se convierten, ¿saben en qué? En esfuerzos humanos vacíos. Número 3, ama a Dios con un amor incorruptible. Ama a Dios con un amor incorruptible. Vivimos en una era donde hay muchos compromisos superficiales. Y se nos llama a amar a Jesús sobre todas las cosas, incluso cuando cueste. Ahora, amar a Cristo sobre todas las cosas se traduce, escuche bien, en priorizar su voluntad. En priorizar su voluntad. Ser fieles en la adversidad. Rechacemos lo que nos aleja de Él. Muchas veces decimos, pastor, mire lo que el Señor me dio. Pero ¿sabe qué? Esto me va a impedir que vaya a los cultos. O esto me va a impedir que yo lea más la Biblia. O esto me va a impedir que yo me involucre más en la obra del Señor. Tengo esto, el Señor me dio. Mentira. El Señor jamás te va a dar algo que lo aleje de Él. Jamás. Por eso hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Si Cristo no es tu prioridad, debes analizar tu fe y poner a Cristo por encima de todo, inclusive de tu propia vida, inclusive de la vida de tu familia, por encima de todo. En conclusión, queridos hermanos, este pasaje no es un simple final de carta, es un recordatorio poderoso.
Cristo es nuestra paz, nuestro mensaje, nuestro amor incorruptible. En un mundo quebrantado, queridos hermanos, somos llamados a ser portadores de su gracia, a vivir y amarle con fidelidad radical. Ahora, queridos hermanos, que estas palabras no solo nos inspiren, sino más bien nos transformen. Esto nos debe de llevar a vivir como testigos fieles de aquel que nos amó primero. Queridos hermanos, que su gracia nos impulse a amar, a servir y a perseverar hasta el fin. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar esta parte con una oración. Ya me estaba cocinando aquí con la estufa.